El 23 de noviembre de 1977, a las 6:23 de la mañana, la sierra de Piedepalo estremeció el suelo sanjuanino. El terremoto de Caucete alcanzó una magnitud de 7.4 grados en la escala de Richter y una intensidad de grado 9 en la escala Mercalli modificada. Hubo 65 víctimas fatales, casas y edificios derrumbados. Fue un día inolvidable. Y uno de los sanjuaninos que lo vivió en carne propia fue el ingeniero Alejandro Giuliano, que está con nosotros. ¿Cómo le va, Alejandro? Buenas tardes, muy bien. La verdad que creo que es un hecho trascendente. Tuvo sus inconvenientes, sus grandes inconvenientes, y tuvo sus cosas positivas. Pero creo que es un hecho que marcó definitivamente la historia de San Juan, y más en particular incluso la historia de todo el país, porque ha tenido hechos salientes, incluso a nivel mundial, que lo distinguen de otros terremotos similares. Vamos a analizarlo en profundidad. Lo primero que le quiero preguntar es ¿dónde estaba usted? ¿Dónde y en qué lugar lo sorprendió el sismo? Yo hacía 3 meses que me había recibido y había entrado a trabajar al INPRES, y a esa hora me estaba afeitando en mi casa para ir al INPRES. ¿En qué zona, en qué lugar vivía? En la misma casa actual, la casa paterna San Luis, entre Catamarca y Alén. En pleno centro. En pleno centro. Planta baja, felizmente. Y le diría que para mí, que nunca había experimentado un terremoto de ese momento, era muy joven, era recién recibido, fue dantesco. Yo me acuerdo que abracé a mis padres, uno a cada lado, y dije, bueno, acá, esto debe ser el apocalipsis. ¿Qué se habla? Fue desesperante realmente. Y creo que, y eso que lo viví en planta baja, si lo hubiera vivido en un piso alto, creo que la cosa hubiese sido terrible. Y esa fue mi primera gran experiencia con un sismo destructor. Aún así, usted ya trabajaba en el INPRES. Hacía 3 meses. Yo entré en agosto y en noviembre fue el terremoto. ¿Y qué idea había construido desde la teoría y desde la formación de un sismo? Bueno, el tema es el siguiente. Yo soy de grado ingeniero civil, y en realidad en profundidad no se ve en la materia de grado, no se tiene un panorama claro de lo que es la ingeniería sísmica. Después hice el posgrado en Japón y cambió mucho. La verdad que no tenía una idea muy clara, muy cabal de lo que era un sismo destructivo. Creo que nadie que no lo haya oído lo puede tener. Y ese es uno de los problemas que trae llevar adelante políticas públicas con los terremotos, por los grandes periodos de recurrencia que tiene. Yo había vivido los sismitos que tenemos normalmente, pero nunca me imaginé un movimiento de esta naturaleza. ¿Su casa en particular tuvo alguna secuela con el sismo? Mi casa, que era, como le dije, la casa paterna, se construyó en el año 51, después del terremoto del 44, y como es verdaderamente un búnker. Así que felizmente, salvo objetos que cayeron, esas cosas, ¿no? Pero no, estructuralmente no tuvo nada. ¿Y cómo siguió el día después? Porque esto fue para arrancar la jornada, ¿no? Eso fue para arrancar la jornada. Cuando mi madre me dijo, no es ningún apocalipsis, esto es un terremoto. Mi madre había vivido el terremoto del 44. Y
una pared de ladrillo le había aprisionado el brazo y estuvo así consciente mirando lo que pasaba en el terremoto 44 hasta que la rescataron, así que tenía una conciencia muy clara de lo que era un terremoto. No así mi padre, que era de Buenos Aires, era porteño, pero mi madre la tenía muy clara. Bueno, cuando pasó todo y ya estuve consciente que no les iba a pasar nada a ellos, fui rápidamente al INPRE, donde se había personado en ese momento el entonces gobernador de San Juan, el capitán Lombardi, y estaba el director del INPRE, no estaba, junto con el subdirector estaban en Venezuela, así que estaba a cargo el ingeniero Samarvide, y nos juntamos para dar las primeras instrucciones para poder salir a relevar los daños. Y eso fue lo que hicimos durante toda la semana. Y después nos visitaron mucha gente del exterior, muchos científicos, ingenieros, técnicos del exterior, que vinieron a trabajar y a hacer su experiencia, y a quien acompañamos y aprendimos mucho a su lado. ¿Cuál fue la particularidad de ese terremoto del 77 en comparación con el del 44 y con el más reciente, con el del 2021? Bueno, el terremoto del 44 primero tuvo una magnitud menor. Fue 7 de magnitud, lo que pasa es que fue más cerca de la ciudad. Y se encontró el terremoto del 44 con una ciudad altamente vulnerable que destruyó. El terremoto del 77, aparte que tuvo una magnitud mayor, lo que encontró altamente vulnerable fue Caucete, y terminó con Caucete. Y esto es muy importante, no olvidarse nunca de eso, porque Caucete sucumbió por el adobe. Y acá hay apologistas del adobe. Parece mentira, pero todavía los hay. Y no tienen conciencia que el adobe es una trampa mortal. Y muchos lo hacen con desconocimiento, otros lo hacen para tratar de ganar posiciones políticas. No es casual que cada vez que hay un cambio de gobierno provincial o nacional, aparece con fuerza el tema del adobe. El terremoto fue un terremoto particular porque fue un evento múltiple. Es decir, fueron 2 terremotos en uno, lo que le hizo muy largo. Y en ese momento, el terremoto destructivo más importante en el mundo y que se usaba para estudiar en todas las facultades era el terremoto del centro del año 1940 en Estados Unidos, en la costa oeste de Estados Unidos. Y cuando después empezamos a estudiar el registro del terremoto que teníamos, y lo estudié yo en particular muy en profundidad, salvo por una diferencia entre la aceleración máxima de 0,20 a 0,33 de G que tenía el terremoto del centro, era exactamente igual. Y por supuesto, en ese momento quedó tercero en el terremoto más destructivo del mundo. El de Caucete. En ese momento. Después lo pasaron. Y los 2 primeros fueron 2 registros del terremoto de San Fernando de 1971 en la costa oeste de los Estados Unidos, que fue un terremoto que cambió la historia sísmica mundial, de la misma manera que el terremoto del 77 cambió la historia sísmica argentina. Y se creó la ingeniería sísmica moderna a partir del 71 en el mundo en general y a partir del 77 en San Juan en particular y en la Argentina en particular. ¿Y con respecto al terremoto del 2021, del 18 No, de enero? el terremoto del 2021 ha sido un terremoto muy chico. Yo lamento que haya sido tan chico porque da lugar a decir hemos pasado un terremoto, y no hemos pasado nada porque ese terremoto
no es nada, no ha habido nada. Siempre supe, yo esto lo viví, estaba viendo televisión en mi casa, se movió todo, se movió el televisor, pero me fui al INPRE, estuve trabajando toda la noche ahí con la gente mía y la verdad que les dije, aquí no ha pasado nada y no ha pasado nada. En realidad fue un sismo un poco más fuerte, pero es verdaderamente incomparable con el terremoto del 77. Después en el 85 tuvimos un terremoto en Mendoza, pero fue de magnitud mucho menor. Para la magnitud 5,9 produjo mucho daño, pero también totalmente incomparable con respecto al 77. ¿Cómo se comportaron las estructuras de Caucete y de alrededores en el terremoto del 77? Bueno, el adobe quedó en el piso totalmente. Y lo que se comportó muy mal fueron los tanques de vino elevado, que todos fallaron en la fundación. Salió rápidamente el vino, perdieron todo su contenido y eso chupó el tanque y lo estrujó como si fuera un papel. Si hay fotos todavía, creo que fue una enseñanza muy importante, porque verdaderamente fallaron porque tenían que fallar. Ahora, muchas cosas fallaron porque tenían que fallar, pero en ese momento no se conocía. Por ejemplo, el denominado piso blando, piso flexible, en la bodega Segura en Caucete, en el camino a Caucete, o en la ENET número 2, que ahora es ENET número 4, que quedó... Realmente, si no se hubiera actuado como se actuó con la ENET número 4, estaría en el suelo, porque las réplicas, como se había desalineado, había salido de la vertical, las réplicas la hacían colapsar. ¿Qué es el piso flexible? Es cuando usted tiene un piso, normalmente es el primer piso, como era el de las escuelas, donde tiene únicamente columnas, no hay mampostería, y toda la cantidad de mampostería o hormigón armado está encima, constituyendo una caja rígida sobre palillos prácticamente. El comportamiento en el mundo apareció en 1971, en el terremoto de San Fernando, con el colapso del hospital Olive View. Y fíjense que el hospital Olive View, que colapsó tenía un premio por su diseño sísmico en Estados Unidos. Y bueno, y desde ahí, donde un sismo agarra un piso blando o piso débil, lo tira. No lo perdona. Y además están los alrededores de Caucete, ¿no? Porque digo, estuvo 25 de mayo, Villa Santa Rosa, Caso Harinas, 9 de julio también. ¿Qué registraron por ahí respecto de las consecuencias? En San Martín, me acuerdo, había un tanque de agua que lo que fue extenso en Caucete y en las cercanías de Caucete fue la licuación, el fenómeno de la licuación de suelo, porque la napa freática estaba muy alta y todo se licuó. Entonces, cuando se licúa un suelo, queda como un agua y lo que está encima colapsa o queda inclinado, y eso es lo que pasó. Sucedió mucho en las cercanías de Caucete y en Caucete. En la ciudad no, porque tenemos un suelo con grava muy fuerte en la ciudad, no hubo licuación, pero todo Caucete, San Martín, 25 de mayo, Angaco, todo eso se licuó. ¿Y hubo también destrucción? Sí. Usted no se debe acordar, pero a la entrada de Caucete hay un barrio que se llamaba, creo que mantiene el nombre todavía, Justo P. Castro.
Y el barrio Justo B4 fue atravesado por una grieta en el terreno y la licuación entró en las casas, perforó el contrapiso y llenó la casa de arena. Y las que estaban en la cercanía, eran casas de interés social, viviendas de una planta, las que estaban en la cercanía, algunas encima de la grieta, colapsaron totalmente. Aunque eran sismorresistentes. Sí, sí, pero cuando está arriba de una grieta no hay nada más para hacer. No hay nada más para hacer. Por eso es tan importante conocer las fallas activas, dónde están. Porque incluso, bueno, encima de una falla no se puede construir, pero en las cercanías de la falla el movimiento es distinto. Tiene fenómenos que no tiene, es el campo cercano contra el campo medio o lejano, como se llama. O sea, lejos de la falla, lejos significa 15, 20 kilómetros, no es lo mismo que dentro de los 15 kilómetros en la cercanía de la falla. El movimiento es muy distinto y los efectos son muy distintos. Vamos a seguir hablando del terremoto del 77, hacemos la primera pausa. Estamos haciendo memoria, reconstruyendo el terremoto del 1977. Me dijo Alejandro que en el Gran San Juan no registraron grandes daños. Aún así, tengo algún archivo de algún colapso, ¿no? O de alguna grieta. No, sí. ¿Las hubo? Sí, las hubo, sí, ¿no? ¿Y a qué obedeció eso? Bueno, un terremoto de magnitud 7,5, el área expuesta es muy grande. Mire, un caso único en el mundo, que queda en la historia de la ingeniería sísmica mundial con el terremoto del 77, es que a más de 1000 kilómetros del epicentro, en Bragado, provincia de Buenos Aires, colapsa un tanque elevado. ¿Eso pasó? Eso pasó. En el 77. En el 77. Por supuesto que el tanque tenía sus problemas, pero estaba a más de 1000 kilómetros. Y eso es un caso único. Y colapsó. No colapsó parcialmente, colapsó totalmente. La torre de la iglesia de Villa Dolores, no sé si usted la conoce. No particularmente, prácticamente pero no la zona. Se cortó entera y prácticamente colapsó. Villa Dolores está tras la sierra, como lo dicen los cordobeses. Fue sentido ampliamente en Mendoza, en San Luis. Bueno, en los edificios altos de Buenos Aires, un pánico total. Que después se repite, porque eso es normal con los terremotos de epicentro lejano. Porque a medida que viajan las ondas, se van quedando las de periodo largo. Y las de periodo largo afectan a los edificios más altos. Mientras más alto el edificio, más largo es su periodo, que es el tiempo que tarda en ir y volver. Y por eso los sismos de San Juan, Mendoza, incluso los de Chile, si tienen una magnitud importante, se sienten muy fuertemente en las torres altas de Buenos Aires. Que si usted eso lo compara con el año 50, no sentían nada porque no había torres altas. Y se está temblando más. No es que esté temblando más, sino que se ha crecido el perfil de la ciudad en altura. Alejandro, ¿qué pasó con la red de caminos y los puentes en el terremoto del 77? Bueno, la red de caminos, como es normal, ya pasó en el pequeño terremoto último acá. La red de caminos, el talud falla y se producen grandes grietas y queda inutilizada la vía, cosa que es peligroso porque justamente por ahí viene la ayuda. Y el puente, por ejemplo, el puente que va a 9 de julio Caucete, ese también sufrió y tuvo que ser reparado.
en realidad un sismo de esas características, aquí hay que dejar claro que cuando viene un sismo destructivo, lo que uno quiere es que la estructura no colapse para preservar la vida humana, pero no que no se dañe, sino que se dañe incluso fuertemente, aunque tenga que ser demolida. Así que muchas viviendas, edificios se dañaron dentro de esa filosofía y muchas otras lo hicieron fuera, ya pasando el límite. Alejandro, quiero compartir con usted algunos testimonios que tenemos. Sí. En este caso, vamos a escuchar a un colega, periodista, Alfredo Correa, Sí. que es caucetero, Sí, y a sí. él le tocó vivirlo en primera persona. El terremoto ocurrido el 23 de noviembre de 1977 me encontró en mi casa paterna. Yo tenía aproximadamente unos 15 años nos dimos cuenta del temblor, que iba a ser un temblor fuerte por el estruendo. Generalmente los sanjuaninos sabemos cuando percibimos cuando va a ser un temblor fuerte, ¿no? Nos damos cuenta. Hizo que saliéramos todos presurosos hacia la calle, ¿no? Primero a la vereda, cuando nos dimos cuenta que el temblor seguía, que era muy fuerte, que era un movimiento prácticamente descomunal. Nos ubicamos en el medio de la calle y sobre el pavimento algunos se sentaban, otros nos quedamos arrodillados para evitar caernos ante el gran movimiento. Fue un movimiento primero de forma vertical, digamos, la tierra se movía en forma vertical y luego en forma horizontal, hacia ambos movimientos, lo que recuerdo, ¿no? ¿Cuál fue la visión que tuvimos en ese momento, que tuve yo? Fue como casas de adobe, que Caucete en el 80% de sus construcciones eran casas de adobe muy bien arregladas, pero en definitiva de adobes, comenzaban a caerse, a desmoronarse, y esto hacía que se levantara una gran nube de polvo en todo el ámbito, ¿no? Esto hizo bastante caótica la situación, fue un momento de mucha tensión. Uno escuchaba gritos, escuchaba llantos de los vecinos, bueno, cada uno con su drama en particular, el que había podido salir, los otros que habían quedado atrapados en alguna de las habitaciones, ¿no? Así que ese fue el primer panorama el panorama que tuvimos de vivirlo al terremoto en ese momento. Muy claro, muy claro, muy bien, muy bien, lo tiene clarísimo, lo ha vivido bien. Me sorprende el nivel de detalle del movimiento vertical y después horizontal. Bueno, ¿cómo es eso? El sismo tiene 3 componentes, 2 horizontales y 1 vertical. Lo que pasa es que cuando se produce el sismo, salen varios tipos de ondas y se reparten. Hay ondas que viajan a una velocidad más grande que las otras. Son las denominadas ondas P, o ondas primarias, que en donde la partícula vibra en el sentido del movimiento. Entonces viene la onda, aquí está el edificio, hace así. Ese es el vertical que sintió primero, que es suave, porque eso no produjo nada. Pero después viene la onda S, la secundaria, que es secundaria porque llega después, pero es la que produce daño, que es así. Entonces tiene el edificio y lo mueve horizontalmente. Igual están mezcladas todas. Al principio llega la P primera y después la S, pero después se mezcla. Se juntan todas. Sí. También caucetera Graciela Caselles. Le tocó vivir el terremoto en su casa familiar y lo recuerda de esta manera. El terremoto de Caucete nos encontró viviendo enfrente de la plaza principal en una casa enorme de adobe, la cual quedó totalmente
en el piso, atravesada por una de esas grietas que tanto daño le hizo a Caucete. Recuerdo que mi papá en ese momento, en el momento del evento, me alzó, me llevó al fondo. Las paredes eran más grandes que la longitud del fondo, se desmoronaron todas. Recuerdo que una maceta explotó en el techo de una galería y de ahí en más empezó a caerse toda la casa. Ahí es como que se borra todo de mi memoria y aparece de nuevo en ella gritos de mi mamá, desesperada, pensando que había pasado lo peor, y nosotros nos salvamos en un hueco entre los escombros. Pudimos salir de ellos y ahí me acuerdo que me abracé a mi mamá. Pero también me acuerdo los gritos de una mujer, desesperados, en donde la suerte había sido totalmente contraria y Pierino, un chiquito de 3 años, había fallecido. La verdad que eso es lo que puedo decir en primera instancia. Es terrible, pobre mujer, el que ha vivido eso. Mi madre tenía un pánico terrible Sin embargo, en el momento del terremoto fue la que estaba más íntegra. Será porque lo conocía. Es una experiencia dolorosa, sobre todo cuando hay mucho daño. También tenemos el testimonio de otro comunicador, Claudio Leiva, también caucetero, y bueno, a él también le tocó perder todo. Para el terremoto del 23 de noviembre de 1977 yo estaba en Caucete, donde había nacido, tenía 13 años, y recuerdo, que empezó a temblar muy fuerte, yo no sabía de qué se trataba. Vivía con mis padres y mi hermano, y mi papá pegó el grito «terremoto», y salimos todos corriendo hacia el fondo de la casa, y vimos como la casa se cayó completamente, al punto que el tanque del agua, que no se rompió, quedó a la altura nuestra. Fueron momentos muy, muy angustiantes. La verdad que el piso se movía al punto que costaba mantenerse en pie. Usted, que es un conocedor de los sismos, obviamente, ¿no? Y se ha dedicado, ha sido mucho tiempo director de la empresa en San Juan. ¿Cómo coexisten en usted la sensibilidad humana con el conocimiento científico-técnico? Bueno, en realidad no hay que disociarlo. Y hay que adecuar el conocimiento científico-técnico a las políticas de la sensibilidad humana. Siempre digo que si no hay conciencia sísmica, si no se trabaja fuertemente en ese tema, y hemos venido trabajando mucho, es un tema muy interesante, fascinante, y al mismo tiempo que lleva mucho tiempo porque es un cambio cultural. Así que creo que hay que adecuar la técnica al sentimiento humano. Si no, no se puede avanzar. Sin perder la sensibilidad, entonces. Sin perder la sensibilidad. Y comprender los problemas de la gente, que muchas veces son reales y muchas veces no. Uh-huh. Pero bueno, hay que entenderlo. ¿Qué cuestiones tuvieron en cuenta y desde el INPRE se recomendaron para el post-terremoto y para la reconstrucción de Caucete? Bueno, el tema es el siguiente. Cuando ocurre un terremoto destructivo en una provincia, sobre todo en el caso argentino, donde hay una macrocefalía en la capital, los efectos exceden a las capacidades provinciales. A veces exceden hasta las nacionales y es muy grande.
Y en ese momento el gobierno nacional, que era un gobierno de facto, planeó la reconstrucción de Caucete para hacerla rápidamente, supuestamente con construcciones no tradicionales, en seco. Y se hizo una licitación internacional y falló. Terminó ganando en precio y en tiempo la construcción tradicional. Eso lo impuso el gobierno nacional, no el INPRE, que está dentro del gobierno nacional. El INPRE se había creado en el año 72. Y cuando al momento del terremoto tenía muy poca gente preparada y tenía muy poco instrumental. Fíjese que teníamos en ese momento 2 o 3 estaciones sismológicas legadas del Consejo de Reconstrucción de San Juan y un acelerógrafo de fuerte movimiento que estaba prestado por 99 años del USGS, un acelerógrafo, diga que registró. Después del terremoto todo cambió, hubo una fuerte presencia del gobierno nacional para hacer crecer al INPRE, para hacer crecer la política de prevención sísmica, y así dimos un salto muy grande al principio, que después se estabilizó, pero con ya gente preparada, gente que salía afuera. Pero en ese momento mucha recomendación del INPRE no había. No había. No. Los departamentos adyacentes, insisto, con 25 de mayo, 9 de julio, Sí. ¿quedaron un poco relegados en la atención de las autoridades? Bueno, la prioridad fue Caucete. Yo no tengo una conciencia clara, pero posiblemente hayan quedado un poco relegados, porque la prioridad fue Caucete. Cuando usted recorre Caucete hoy por la diagonal y las calles céntricas, ¿siente tranquilidad o no No. tanto? Para nada. ¿Por qué? Porque ha vuelto el adobe. Donde esté el adobe no se puede sentir tranquilidad. Fíjense que hablan mucho de la experiencia peruana. Y la verdad que en Perú se ha trabajado muchísimo en adobe. Lo ha hecho gente mala y lo ha hecho gente muy, muy buena. Pero cuando vienen los terremotos se cae porque todo no ha podido salir del claustro universitario. Uno de los más grandes referentes del adobe en Perú, Marcial Blondet, me dijo a mí una vez: creo que he perdido mi vida con esto del adobe porque no he llegado a nada. Entonces hay que saber esa parte, porque si no se saca fuera del ámbito académico, y no se puede sacar porque en Perú el problema es muy serio, tiene adobe de varias plantas, tiene mucho, viene de antes. Y hay 2 tipos de adobe en Latinoamérica. El adobe precolombino y el adobe después. El adobe precolombino, el que hacían los incas, el que hacían nuestros, tenían ciertas características que contemplaban al sismo y que lo hacían mucho mejor. El adobe que vino después ya es un desastre total, porque no conocen ni la tecnología del adobe. Y hoy ven Caucete nuevamente, el Sí. adobe. Aún en el centro. Uno en el centro. Fíjese que, por ejemplo, en el terremoto del 85 en Mendoza, en San Juan se ve el adobe. En Mendoza, en la ciudad, estaba llena de adobe, yo me sorprendí, y todo cubierto, con azulejos San Lorenzo, con fachada. Y fue una granada, como quedó Mendoza, después del 85. Y ahí estuvimos trabajando mucho tiempo.
Vamos a seguir hablando también de las enseñanzas que dejó el terremoto del 77, ya volvemos. Estamos recordando el terremoto de noviembre de 1977 y tenemos testimonios también respecto de cómo fueron los días posteriores, porque el sismo se agota en 20 segundos. Quedan las réplicas. Quedan las réplicas. Y queda todo en el piso también. Así lo recuerda Alfredo Correa. En los días subsiguientes al terremoto, ese mismo día se produjo una gran emigración de gente hacia distintos lugares, ¿no? Justamente en Caucete se entregaba ese día, se entregó en forma de emergencia, ¿no? Un barrio que estaba casi listo, eso ayudó a descomprimir mucho la situación. También mucha gente tuvo que en los fondos de sus casas a improvisar alguna vivienda, algún tipo de reparo para pasar los días subsiguientes, esas noches. Así que el panorama que quedó de Caucete era totalmente una ciudad devastada, totalmente destruida, ¿no? Sin servicios básicos, habían desaparecido, las líneas eléctricas, el agua potable se había cortado en varios lugares, o sea, se habían roto las cañerías, así que fue bastante caótico, ¿no? Los primeros días, las primeras semanas, hasta que de a poco se fueron restableciendo algunos servicios. Todo esto hizo que la gente tuviera que acomodarse y que comenzaran los trabajos de limpieza de los terrenos, sacando los escombros y proveyendo los primeros servicios, ¿no? Uno de las partes más caóticas me tocó vivirla de cerca porque vivíamos muy cerca del hospital de Caucete. Fue que quedó destruido y hubo que trasladar pacientes hacia San Juan, hacia el Hospital Rawson. Todo esto duró mucho tiempo, se hicieron hospitales de campaña hasta que se pudo construir el nuevo hospital. Incluso mucha gente se fue de la provincia y no volvió más. Se fue espantada. Se fue espantada. Espantada. Yo me encontré con mucha gente en Mar del Plata, mucha gente se fue a Mar del Plata, no quería saber nada. Y está este otro tema, y se lo pregunto como ingeniero, del post-terremoto, ¿no? Porque digo, está el abordaje que ¿cuánto tiempo se puede demorar o se puede extender hasta asistir la emergencia y reconstruir? Bueno, es una pregunta muy, muy buena, muy difícil de responder, pero voy a tratar de hacerlo en función de la experiencia de Caucete, de San Juan y de la experiencia de los sismos en el mundo, incluso en los países desarrollados. Hay un periodo post-terremoto que es la emergencia. Y después que está centrado en las pérdidas directas. Digamos, saquemos de lado a la gente, sino las pérdidas económicas directas. Pero en los terremotos lo que ha demostrado ser mucho más importante que las pérdidas directas es la pérdida indirecta. Sobre todo el tiempo que tarda en volver a estar en funciones la industria, el comercio, etc. Y eso es un problema tan grave en el mundo. Por ejemplo, fíjese en Nueva Zelanda, en el año 2011, el terremoto de Nueva Zelanda, que es desarrollado, es un país muy desarrollado, tardaron 4 años en que el Distrito Central estuviera nuevamente en funcionamiento. Es tan importante que hay un cambio de paradigma en la filosofía de diseño sísmico, que está centrada actualmente en proteger la vida humana, pero ahora
no podemos quedarnos contentos con solo proteger la vida humana, sino que las unidades productivas sigan en funcionamiento y que inmediatamente o casi inmediatamente después de cesar el terremoto, para la recuperación económica. No sé si le dije, pero tardó 4 años el distrito de Nueva Zelanda en Christchurch. Lo mismo pasó en el terremoto de Norge en Estados Unidos, con unas pérdidas económicas cuantiosas. Eso fue en 1994. Y exactamente un año después, en 1995, viene el terremoto de Kobe en Japón. Y sucede exactamente lo mismo. Así que estamos pasando o queriendo pasar en la filosofía de diseño sísmico desde lo que se llama seguridad de vida a un diseño sísmico resiliente. Ese es el cambio de paradigma, que es lo que se viene en las próximas décadas. Bueno, en Caucete da la impresión que 44 años después todavía hay cosas pendientes, ¿no? Hay personas que quedaron todavía esperando una respuesta. Desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí es así. Pero eso ya es por otra cosa, ¿no? Harina de otro costal. Hablando del post-terremoto y de estas secuelas, Graciela Caselles. Bueno, los días siguientes fueron días que permanentemente habían réplicas muy fuertes del terremoto. Me aparecen imágenes de mucha solidaridad, de ex vecinos que viajaron inmediatamente desde la ciudad de San Juan a Caucete a ayudar a mi papá, a mi mamá, para que nos ayudaran, de que nos prestaron una casa, la que hoy es la actual obra sanitaria, pero que daba miedo porque el único techo seguro que uno veía era el cielo. Entonces me recuerdo que dormíamos en las veredas, en la casa de mi abuela, que bueno, que la gente ayudaba, que llegaban de todos lados ayudas, que ibas con tachos a buscar agua de los camiones, que te daban alimentos, pero que siempre estaba el miedo al techo, a entrar a una casa. Y me parece que la solidaridad de la gente fue la que a nosotros, particularmente que habíamos perdido todo, nos permitió salir adelante y valorar que ante ese contexto lo humano es lo más importante, ya que lo material lo habíamos perdido todo, pero habíamos logrado salvar la vida. Fuera de cámara le digo que no solo de Caucete, también en la ciudad hay cosas que están iguales. Hay cosas que están iguales. El factor humano me resulta coincidente con lo que usted planteaba hace un ratito respecto de que desde el INPRES y desde la ciencia y la técnica no se puede disociar del factor humano, ¿no? No, para nada. Tiene que acompañar. El factor humano es lo más importante. Lo demás tiene que darle sustento técnico-científico para poder que el factor humano se sienta bien y pueda confiar y se puedan llevar adelante programas de prevención. No es fácil conseguir, ni en la Argentina ni en el mundo no es fácil conseguir fondos para programas de prevención sísmica con estos grandes periodos de recurrencia de los terremotos. Fíjese, por ejemplo, acá en San Juan, el que nació después del 77, no ha vivido un terremoto destructivo, y si cree que el último esté equivocado. No ha vivido ni el terremoto ni las secuelas que deje el terremoto. Entonces, con esos periodos de recurrencia tan largos es muy difícil, porque hay gente que dice el sismo es un curro que inventa el INPRES para vivir. Alejandro me habló mucho respecto de la inconveniencia de construir con adobes y luego hay otras cuestiones que también han sucedido después del terremoto del 77
y es la proliferación de edificios en altura, algunos hasta de más de 10 pisos, ¿no? Ha cambiado el perfil de la ciudad. Más de 10 pisos, y también las represas, montaña arriba, río arriba. ¿Es seguro? Si se cumplen con los reglamentos. Acá San Juan es un caso único en el país, porque después del terremoto del 44, la policía edilicia, el control de la edificación, que es una función eminentemente municipal en todo el país, en San Juan el gobierno provincial central le quitó esa potestad a los municipios y centró la revisión y el control de la edificación en San Juan. Y es con los problemas que se pueden tener, porque no es fácil, es sin duda el más completo que hay en todo el país, que son muy pocos los lugares donde se hace. Uno es la municipalidad de la ciudad de Mendoza. Los departamentos de Mendoza son un desastre, porque las municipalidades todas no pueden tener personal técnico para aguantar eso. Y el control que le ha hecho San Juan le da una seguridad importante, siempre y cuando no estamos con las construcciones clandestinas. Cuando hablo de construcciones clandestinas, no estoy hablando del adobe ahora, por supuesto que está metido, pero ni estoy hablando de los niveles socioeconómicos bajos. Hay niveles socioeconómicos medios altos, donde construyen cuántas ampliaciones se hacen sin que pasen por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano. Que no pasen por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano no necesariamente quiere decir que no sean sísmicamente competentes, pero no hay trazabilidad y uno tiene derecho a dudar. Y eso muestra la alarmante falta de conciencia sísmica de la población, porque no es un problema socioeconómico, es un problema de conciencia. Cultural. ¿Y los edificios en altura? Los edificios en altura exactamente lo mismo. Si han pasado por la Dirección de Planeamiento, tienen un resguardo mucho mayor que lo que podían tener antes. Fíjese, el terremoto del 77 es otro ejemplo. Después del 44, se ponen en vigencia un reglamento sísmico y el control de las edificaciones de San Juan. En el 77, globalmente, la ciudad de San Juan sale indemne. En el 44 estaba en el suelo. Y eso muestra la eficacia de la política de prevención sísmica adoptada. Entonces, debemos tener en cuenta, siempre le digo a la gente, a mis alumnos, no es el terremoto el que produce las pérdidas de vida y las pérdidas materiales, sino la interacción del terremoto con las construcciones vulnerables que construimos nosotros. Entonces no hay desastres naturales, hay desastres causados por el hombre. Este es el caso. Y esa es la mirada pesimista. Pero también está la optimista, que esté en nosotros el evitar que los terremotos devengan catástrofes. Lo invito a escuchar nuevamente a Claudio Leiva, otro de los causeteros. Le preguntamos respecto de la comparación entre el 77 y el terremoto del 21. Mire. Comparar el terremoto del 23 de noviembre del 77 con el de enero de este año, yo creo que es muy importante aclarar que en aquel momento Caucete era la mayor parte de las viviendas eran de adobe. De hecho mi casa era de adobe, techo de caña, muy arregladita, pisos de mosaico arreglados, pero en definitiva era una vivienda de adobe. Y el terremoto de enero de este año encontró a una ciudad totalmente con la mayor parte de la construcción antisísmica, por eso por eso no hubo pérdidas de vidas. Si hubiera sido una ciudad como muchas de las que tenemos en la Argentina, que no están preparadas
las construcciones para un terremoto, hubiera sido un resultado totalmente distinto. Además, los servicios, electricidad, gas, bueno, se comportaron a la perfección, casi no hubo daños en ese sentido. Yo creo que comparar un movimiento sísmico como aquel del 77 con este del 2021, hay que hacer la salvedad que podría haber sido mucho mayor el daño, e incluso con pérdida de vidas humanas, si no hubiera sido porque San Juan a lo largo de estos últimos años ha venido poniendo el énfasis en la construcción antisísmica, en preparar la ciudad, preparar los servicios de emergencia para atender este tipo de circunstancias. Así que demostró este último sismo que la construcción antisísmica salva vidas y que hay que seguir apostando a ese sistema. No estoy totalmente de acuerdo para nada. A ver, me interesa escucharlo. Sin ninguna duda, como dice él, el contraste del 44 con el 77 está clarísimo. Pero comparar este sismo no es por la construcción sismo resistente de la ciudad, sino porque es un sismo muy chico. Por ejemplo, anteayer, hubo un sismo en Mendoza, 5,1. 5.2, sí, algo así. 5.2, a 14 kilómetros de profundidad superficial. Bueno, ese sismo no hace nada porque no tiene capacidad destructora por la energía liberada. No es por la construcción antisísmica de Mendoza. Eso es lo que me da miedo. Porque lo peor que se puede hacer es dormirse en los laureles. Y más con una falacia total. Un sismo de la magnitud como el que tuvimos, puede haber habido daño, pero no tener una catástrofe como fue la del terremoto del 77 en Caucete. Eso me lleva a la última pregunta, Alejandro, y es que es una pregunta de rigor para nosotros en estas entrevistas. ¿Y si esto no hubiera pasado? Si el terremoto de noviembre del 77 no hubiera sucedido, ¿dónde estaríamos ahora? Si el terremoto del 77 no hubiera sucedido, el INPRE hubiera desaparecido, porque no podía seguir en ese estado vegetativo, sin presupuesto, sin instrumental, sin nada. Y la caída del INPRE es la caída de la política de prevención sísmica en la Argentina. Sobre todo cuando Buenos Aires no tiene el problema. Ni el este argentino, porque como yo digo, los sismos crecen de este a oeste, pero el desarrollo va de oeste a este. Así que no solo está Buenos Aires, está todas las grandes provincias argentinas como Córdoba, Santa Fe, están tiradas hacia el este. Así que creo que no habría ninguna política de prevención sísmica. Alejandro, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, ha sido un gusto.